Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hace 15 años se produjo un hecho horrible, en unos años horribles para la infanta Cristina, y yo pienso que aunque parezca un hecho insignificante, les hizo ver, se dieron cuenta en ese momento de que su vida había cambiado para siempre. Era un sábado por la mañana en Barcelona, Iñaki Urdangarín había ido con sus hijos a pasear, creo que a la carretera de las Aigües, que era donde iban a menudo, a pasear en bicicleta, y regresando a su casa en una panadería del Paseo Bonanova, cerca de su casa y cerca de la mía también, se pararon en la panadería, dejaron las bicicletas fuera, entraron dentro a comprar el pan, como hacían en muchas ocasiones, los conocían, iban pues vestidos de ciclista, con esos típicos clips ahí en los pantalones, ¿no? Con el casco, estaban, bueno, daban esa imagen, ¿no? Que yo he visto muchas veces, los he visto muchas veces paseando por la diagonal, ¿no? De familia perfecta. La panadería había mucha gente, los sábados por la mañana suele haber mucha gente en las panaderías, entonces entraron, e hicieron cola como todo el mundo y en el momento en que les iba a tocar ya pidieron lo que querían unas barras de pan, y en el momento en que ya se las iban a entregar surgió una voz entre la gente que estaba esperando diciendo: ¡Uy! El marido de la infanta Cristina, cuidado con los bolsos. Iñaki estaba con sus dos hijos, no sé si los dos hijos lo oyeron, Iñaki sí lo oyó, bajó la cabeza, pagó, recogió su cambio, se fueron los tres. Y yo pienso que ese momento fue el que les hizo darse cuenta de que su vida aquí en Barcelona pues había terminado para siempre. Ellos vivían aquí desde que se habían casado, habían comprado lo que la prensa llamamos un palacete, que no lo era porque era una casa adosada, era una casa buena, pero tampoco era ningún palacio, desde luego. Yo di la exclusiva de esta compra porque casualmente el propietario era el compañero de mi prima Natalia y me enteré antes que ningún periodista, ya que tuvo la torpeza de negarlo, de desmentirme, y como siempre pues los periodistas se apresuraron a celebrarlo, ¿no? Y decir: ay, pues mira, era mentira esto que han contado. Y bueno, luego este hecho pues se comprobó cuando empezaron a hacer la mudanza, ¿no? Hicieron las reformas y cuando empezaron a hacer la mudanza y se fueron a vivir a la casa de Elisenda de Pinós, pues todo el mundo se dio cuenta de que mi información era buena. Estuvieron viviendo aquí, iban al liceo francés, tuvieron 3 hijos, como todo el mundo sabéis. Él tenía unos negocios, bueno, estudió en ESADE, económicas, era un jugador de balonmano, y entonces hacían una vida, la verdad es que hacían una vida relativamente corriente, con escoltas, evidentemente, en un nivel alto social, pero bueno, yo, por ejemplo, iban al liceo francés, mi hijo también iba al liceo francés, mi hijo en clases superiores y ellos en inferiores, porque hay mucha diferencia de edad, pero bueno, ya me contaban mis amigas del liceo que ella estaba en la puerta, que los iba a buscar tranquilamente. A ella la he visto varias veces en el Parque Santa Amelia, un parque que está al lado del colegio. Es un parque, estaba normal con sus hijos, mientras sus hijos jugaban. Vi la cara, la luz, ¿no? Cómo se iluminaba su cara cuando iba su marido a buscarlos, ¿no? Cuando el marido bajaba, ¿no? Es un parque que hace así como bajada, ¿no? Y cuando venía por los caminillos donde estaba ella se le iba iluminando la cara como si se le apareciera Dios, o sea que realmente solo tenías que mirarlo para verlo enamoradísima que estaba de Iñaki. Pero bueno, cuando empezaron los rumores, todavía no había nada en firme, pero empezaron los rumores de que Iñaki estaba inmerso en una estafa que se estaba en esos momentos, se empezó a salir en la prensa y que él era una de las personas implicadas. Había unos fondos públicos, bueno, había una historia muy fea y empezó a rumorearse y ahí empezó todo esta vida feliz, ¿no? Que yo pienso que son los mejores años de la infanta y son esos momentos que ya debe recordar, ¿no? Cuando quiere agarrarse, ¿no? Esos momentos de felicidad que todos necesitamos para seguir viviendo, ¿no? Agarrarnos a esos momentos de felicidad. Pues yo pienso que su tiempo de felicidad fue ese. Empezó poco a poco el declive, empezaron los rumores, cuando empezaron los rumores empezó a encontrarse feos que hasta ese momento no se había encontrado. Por ejemplo, dijeron que le habían en unos grandes almacenes había cogido un libro, el libro pues no sé por qué no estaba desmagnetizado o como fuera, entonces sonaron las alarmas cuando salió y parece ser que le dieron, en fin, que la registraron, que le dieron el trato normal, ¿no? Pero que en ese momento fue algo bastante peculiar. Se encontraron con feos también en el club de tenis
al que acudían algunas situaciones incómodas también en las reuniones de padres del colegio. Bueno, los niños tenían incluso... Temían que por la calle les dijeran y les habían dicho cosas, ¿no? Como esto que les pasó en la panadería que os acabo de contar, hasta el punto de que muchas veces salían de la casa, ella con los niños, y se volvía a meter. O sea, evidentemente había prensa a partir de ese momento, siempre tenían periodistas en la puerta de su casa, pero ya tenía buena relación con los periodistas, incluso pactaban, ¿no? Decían, bueno, os haré dejar fotos y luego me dejáis, los niños van a un cumpleaños o hacen un cumpleaños en casa. O sea, se había desarrollado a lo largo de los años cierta relación, pero lo que temía la infanta no era a la prensa, como se decía en esa época, sino temía a los ciudadanos corrientes, ¿no? Que pudieran decirle algo a sus hijos. En fin, el clima llegó a su punto álgido, el clima de hostilidad, cuando ocurrió este episodio de la panadería, y fue cuando decidieron dejar Barcelona, este lugar donde tan felices habían sido, para irse a Washington. Él se fue como delegado de Telefónica, él trabajaba en la Telefónica, ella se fue, seguía su mismo trabajo en el área social de la Caixa, continuó desarrollándola allá, pero sus problemas en Washington, la verdad es que continuaron. Los niños fueron a un colegio, fueron a un barrio muy bueno, evidentemente una casa fantástica en el barrio de Bethesda, que es el mejor barrio de Washington. Iban a un colegio francés que quedaba cerca de su escuela, pero en este colegio también había niños españoles. Empezó a correrse la voz de quiénes eran, empezaron a sufrir bullying. La verdad es que fueron momentos muy delicados. El mayor necesitó ayuda, digamos, y fueron momentos muy duros tanto para ellos como para los hijos. De todas formas, creo que no eran demasiado conscientes todavía de lo que se les tenía que venir encima, ¿no? Porque a mí me contaron que habían ido unos delegados de Telefónica para discutir con ellos, una persona que había estado muy cerca de Felipe González, ¿no? Que habían ido a Washington para hablar con ellos y discutir, hacerles ver cuál era realmente la situación. Habían quedado con ellos en su casa, sabían cuándo iban a ir, y cuando se presentaron en la casa, el servicio les dijo, ay, es que los señores se han ido a esquiar a Aspen. O sea, claro, ellos se quedaron alucinados porque dijeron, con todo lo que se les viene encima, habíamos quedado para discutir la situación y nos han dejado prácticamente plantados. Ellos tuvieron que ir también a Aspen a hablar con ellos, y bueno, todo esto desembocó que en el año 2012 Iñaki fue imputado ya, ¿no? El juez Castro pues lo imputó, que era el juez instructor, lo imputó, dijo que había utilizado fondos públicos en provecho propio. Y bueno, la verdad es que el momento tremendo, ¿no? El momento más duro de todos, fue cuando en el 2014 decidió también el juez Castro imputar a la infanta Cristina. O sea, vimos a una infanta de España sentada en el banquillo acusada de delitos. Pero, como dicen los clásicos, esto ya es otra historia. Os envío un beso enorme. Hace 10 años de la imputación de la infanta, fue el 7 de enero, o sea que realmente es una fecha casi redonda, y 15 años del incidente de la panadería que os he contado. Os envío un beso enorme y espero que os haya interesado lo que os he contado hoy.